Hola, ¿qué tal? Soy Belia Rojas, los saludo desde la ciudad de Chihuahua. Hola, Yunuena Costa, los saludo desde Veracruz, Puerto Jarocho, con un calorcito delicioso. Y bueno, aquí muy contenta, de verdad, otra vez, compartiendo este gran programa que es estas cápsulas, más bien, Acompaña Contigo, donde les recuerdo que es transmitir lo mejor para llevar el día a día ante cualquier tipo de pérdida y sufrimiento que estemos viviendo. El día de hoy tenemos como invitada a Mariana Falcón, una gran terapeuta que está como voluntaria en Fundación Acompaña. Ella está especializada en logoterapia, que muy pocas personas sabemos cuál es la herramienta que nos puede ayudar para salir y transformar el sufrimiento el día de hoy, en estos días, en estos momentos, y que traemos un sufrimiento tal vez del pasado. Hoy Mariana nos platicará exactamente cómo podemos trabajar con esta herramienta que podemos tener en la vida para salir adelante y transformar nuestros dolores y sufrimientos. Mariana, bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, Yunuen. Muchísimas gracias, Belia. Me da muchísimo gusto verlas y tener esta oportunidad de hablar de este tema que me apasiona y que además he sido testigo de cómo realmente transforma vidas, ¿no? Tanto sucedió conmigo, quienes hemos vivido y conocido la logoterapia, siempre podemos decir que hay un antes y un después, ¿no? En nuestras vidas de la logoterapia. Entonces, me encantaría poder compartir lo que pueda durante este tiempo sobre este tema. Pues iniciamos aquí a tal cual nos puedas definir qué es la logoterapia, Mariana. Ándale. Buena Con pregunta. eso necesitamos, no, tenemos que desmenuzar este programa desde ahí, que conozcan, porque yo escuchaba logoterapia, ¿no? Yo he escuchado, pero bueno, define, por favor. Pues fíjate, tal cual viene en el nombre, ¿no? Viktor Frankl, el creador de la logoterapia, eligió este término a diferencia de otras psicoterapias, ¿no? Podríamos decir que hay varias escuelas y varios enfoques de psicoterapia, pero él eligió logoterapia porque logos en griego significa sentido y también significa espíritu. Entonces podríamos decir que es una psicoterapia orientada hacia el sentido o centrada en el sentido de vida y parte desde la dimensión espiritual del ser humano. Vamos a ahondar un poco más en eso. Cuando yo hablo de dimensión espiritual, no estoy hablando de una dimensión religiosa, sino una dimensión antropológica que nos constituye a todo ser humano. Digamos que es nuestra parte más humana, de donde sale lo específicamente humano, lo que nos distingue de otros seres, ¿no? Okay. Y parte de lo específicamente humano es esta motivación por encontrarle sentido a la vida. Hay otras corrientes que dicen que lo que buscamos es el poder o el placer, pero realmente la aspiración más alta, humana, es la búsqueda de sentido. Búsqueda de sentido ante lo que nos sucede, ante la vida misma, ante la muerte, ante el sufrimiento, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que las herramientas de la logoterapia, los recursos terapéuticos a los que recurre son nuestra conciencia, nuestra libertad y nuestra responsabilidad, entre otras cosas, dentro de esa búsqueda de sentido. Yo, a pesar de mis circunstancias, soy libre para tomar una postura frente a ellas. Desde esta dimensión espiritual yo puedo observarme a mí mismo, darme cuenta de lo que estoy viviendo y elegir, tengo la libertad de elegir una actitud frente a ello, ¿no? Entonces, bueno, se derivan de ahí muchas cosas, pero en resumen es una psicoterapia orientada hacia el sentido. Y se llama logoterapia porque más bien no estamos trabajando con la psique, sino la dimensión espiritual que busca sentido. Mariana, ahorita nos decías 3 cosas. Esto tiene que ver con la conciencia, Sí. La libertad. Y la tercera cosa que nos dijiste fue la responsabilidad. La responsabilidad. Mira qué importante. Fíjate que te estoy escuchando ahorita y me remonto a, pues, a cosas que es inevitable, ¿verdad? Siempre
tratar, y creo que es lo importante, tratar de lo que vamos aprendiendo todos los días, adaptarlo a nuestra vida. Y te escucho ahorita y yo recuerdo que el día que murió mi hijo, ese mismo día dije, yo le tengo que encontrar un sentido a este sinsentido de la muerte de mi hijo. Wow. Ese mismo día lo dije, claro, de acá que lo encontré, ¿verdad? Batallé y siempre lo he dicho, Acompaña me ha ayudado a encontrar ese sentido, ese nuevo sentido. A mí me molestó mucho y tú, a ver, experta en logoterapia, yo sé que tiene que haber una diferencia, sí. Porque el que me dijeran, no te preguntes por qué, sino para qué, a mí también el para qué me molestaba bastante, ¿sabes? Decía, o sea, ¿para qué? Pues para nada, o sea, para nada, pero muy diferente si yo digo, si le puedo dar un sentido a este dolor, sí le puedo dar un sentido a esta muerte, ¿para qué ni por qué? ¿Qué diferencia puede haber entre ese para qué a un sentido? ¿Hay una diferencia o es lo mismo? Es que es lo mismo. De hecho, muchas veces esta gran pregunta del para qué se asocia mucho a la logoterapia, ¿no? Justamente nos invita a la logoterapia a preguntarnos para qué en lugar de por qué. Obviamente, ¿por qué a mí? Normalmente es la primera pregunta que nos hacemos ante una tragedia. Es humano, es nuestra falta de comprensión ante lo que está sucediendo, nuestra rebeldía ante lo que está sucediendo, y sí nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿No? Pareciera que la vida nos está haciendo una mala jugada, pareciera que solo a nosotros nos está pasando esto, y bueno, muchas veces esa pregunta, ¿por qué a mí? Nos deja sin respuestas, nos deja en una postura un poco de víctima porque no nos estamos moviendo. Y sí, hay preguntas que realmente no tienen una respuesta contundente, ¿no? Nos quedamos en un lugar pasivo, digamos, limitado. La invitación al para qué es justamente decir, y me encanta que digas que te lo preguntaste desde ese primer momento, ¿no? Porque el para qué no es algo que se descubre inmediatamente. El para qué es algo que vamos desenvolviendo y descubriendo con el tiempo, ¿no? Pero la confianza, que desde un principio tú digas, tengo que encontrarle un sentido y tengo que encontrarle un para qué, eso en sí ya es como confiar en que va a haber algo mejor, en que voy a crecer y aprender de esto, en que esto de alguna manera me va a transformar y voy a poder hacer algo con esto para los demás o para el mundo, voy a poder convertirlo en algo. Fíjate que es diferente a lo que comenta Belia. A mí me pasó la diferencia. Yo no, digo, en ese momento no tenía ni un sentido de vida, que hablan mucho de la conciencia, que también es lo que me gustaría que nos explicaras, ¿no? En una parte de un duelo, en ese momento, ¿qué conciencia? Digo, a mí me pasó 2 meses después el decir ¿para qué? O sea, bueno, ya, nadie te devuelve al niño, no, vamos, sí. ¿Para qué? Estoy en Fundación Acompaña, que también me ayudó a ver otro camino y demás. Pero la conciencia, ¿cómo la trabajamos? O sea, ¿cómo trabajas la conciencia, la libertad? O sea, ¿cómo lo describes? ¿Cómo nos puedes describir estos 3 puntos que yo creo que son muy importantes en un momento de duelo? Okay. ¿Cómo describes la conciencia, la libertad y la ¿qué es? La responsabilidad. La responsabilidad. Okay. Bueno, la conciencia, podríamos decir, y en la logoterapia se le conoce como el órgano del sentido. La conciencia es esta parte, es como nuestra sabiduría interior, ¿no? Una parte nuestra que nos sirve como una brújula y que nos indica, cuando estamos frente a una situación, cuál es, digamos, la opción que tendrá más sentido, ¿no? La conciencia, digamos, que nos alumbra lo que es valioso, lo que es esencial, nos ayuda a distinguir, ¿no? Cuando yo digo valioso, también tiene que ver con nuestros valores, lo que nosotros consideramos que vale, ¿no? Dentro de esta vida. Y ahí lo que consideramos valioso tiene mucho que ver con nuestros sentidos de vida. Si yo considero valioso la amistad, si yo considero valioso el servir a otros, si yo considero valioso
el escribir, etcétera, por ahí, digamos que están las logopistas, se llaman logopistas, que van a indicar cuáles son mis caminos de sentido. Entonces, la conciencia es la que nos ayuda como a descubrir, es una brújula interna, tiene que ver con nuestra sabiduría interior y con nuestro ser único. Cada uno de nosotros somos seres únicos. Y aquí el chiste es aprender a afinar la conciencia, ¿no? A escucharla y a distinguir esos momentos. Que cuando hablamos de libertad, estamos hablando más bien, no es una libertad de, ¿no? Me voy a liberar de esta situación que me está pasando, me voy a liberar de estos condicionamientos o limitaciones, sino es una libertad una libertad hacia adelante. Es decir, yo a pesar de esto que estoy viviendo, esto no me limita, pero no me determina. Yo puedo hacer algo con ello, ¿no? Soy libre de elegir. Y finalmente, somos, desde el punto de vista existencial y logoterapéutico, somos constructores de nosotros mismos. Yo no puedo decir, yo ya estoy hecho, yo ya estoy terminado, yo soy Yunuen y así soy. O yo soy Belia y ya soy un producto terminado, yo soy Mariana. Sino que somos constructores de nosotros mismos mientras estamos vivos. Se dice que somos en gerundio, o sea, somos estamos siendo. Entonces, yo me voy a construir a raíz de mis elecciones y esa libertad siempre va ligada a la responsabilidad. Ahora, para entrar al tema de la responsabilidad, me gusta mucho también usar esta definición. Si separamos la palabra, es como habilidad. Imagínate habilidad, pero con H, ¿no? Habilidad. Es mi habilidad para responder, response, a lo que la vida me está preguntando. Wow. Porque muchas veces aquí decimos, nosotros somos los que le preguntamos a la vida, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? Y aquí es como verlo al revés y decir, ¿qué me está preguntando a mí la vida con esto? ¿Y cómo voy a responder? ¿No? Hablabas hace ratito, hablaste sobre confianza. ¿Qué papel juega aquí la confianza, Mariana? Pues mira, justamente hay un término que usa Elizabeth Lucas, ella es discípula número 1 muy importante de Viktor Frankl, que habla de la protoconfianza, que es como confianza en la vida, ¿no? Y viene justamente de eso, de confiar, yo creo, hacia el futuro. Esto es otra cosa que distingue a la logoterapia de otras formas de psicoterapia. Aquí no nos vamos a ir hacia el pasado, hacia la infancia, hacia, ¿no?, las vivencias, etcétera. Aquí el enfoque más bien es hacia el futuro. ¿Qué puedo hacer de ahora en adelante? ¿Qué puedo hacer con esto? El pasado, claro que me ha ido configurando y sirve para entender quién soy, cómo llegué hasta aquí. Pero aquí el enfoque es hacia adelante y es confiar en que las cosas pueden mejorar, pero que además yo puedo hacer algo para mejorarlo. No está tanto de depender de los factores externos, sino yo retomar esa confianza en mis propios recursos también. Sí. De que las cosas pueden mejorar. Y para eso ayuda simplemente los testimonios también de otros, ¿no? Yo las veo a ustedes aquí, vemos a muchas otras personas maravillosas en Acompaña que han sobrevivido a cosas que uno diría, yo no podría con eso. Y finalmente esos son testimonios que alimentan la esperanza y generan confianza de sí se puede de alguna manera con esto. Me estás llevando un poquito a pensar, si en los grupos de ayuda mutua, que es lo que nosotros hacemos y tú los conoces, que básicamente es reunirnos un grupo de gentes que estamos en duelo, el que sea, y empezar a platicar y a compartir nuestras experiencias, nuestro dolor, pero también nuestras herramientas que hemos estado utilizando, y aunque sean diferentes,
a lo mejor algunas me sirven y a lo mejor otras no, pero voy aprendiendo las experiencias también de los demás y tomando de ahí lo que a mí me sirve y soltando lo que no, ¿verdad? Porque como dices tú, pues somos únicos. Entonces, esa parte pudiéramos decir que es una parte importante de la logoterapia, lo que hacemos nosotros dentro de los grupos, o ahí, o no, o sí, o parte, o cómo está. Claro, es importantísima. Mira, lo padre de la logoterapia es que dicen que es obvia. Hay un libro que se llama La logoterapia para el hombre de la calle o algo así. A lo que se refiere es que todo ser humano vivimos muchas veces la logoterapia y estamos orientados hacia el sentido y estamos haciendo muchísimas cosas sin saberlo, ¿no? Sin saber estos términos. Estamos viviendo de manera autotrascendente, estamos ayudando al prójimo, estamos haciendo muchísimas cosas porque justamente eso es lo humano, ¿no? Eso es a lo que estamos llamados. Y sí, lo que ustedes hacen, por supuesto que es logoterapéutico y el acompañarse, el escuchar, porque justamente, y el aprender unos de otros, porque justamente el enfoque o el acercamiento logoterapéutico es muy humano, es muy compasivo. Aquí se trata de estar yo humano frente a ti humano y entre los dos tratar de descifrar esto que es la vida, ¿no? Esto que es la vida. Y aprender unos de otros. Aquí no sabe más uno que otro realmente, ¿no? Somos compañeros de viaje, digamos. Sí. Fíjate que esa parte, ahorita que comentaste, Belia, de los grupos, recuerdo haber llegado al grupo cuando pasó lo de Bastián, al primer grupo que ya había aquí en Veracruz. ¿Y qué pasa ahí? Que estás con tu dolor, con mi dolor, y estás escuchando, y llega gente, igual ahorita nos llegan personas, ¿no? Que llegan iniciando el dolor. No quieres hablar, no quieres decir nada, no quieres compartir, ¿no? Porque estás en tu dolor, pero vas escuchando a las demás personas que están viviendo o están sintiendo el mismo dolor y todo, y es donde tomamos la confianza. Claro. La confianza de compartir ese dolor que estamos sintiendo, ¿no? Claro. Yo recuerdo perfectamente que dije, no quiero hablar, o sea, no podía, o sea, no, ¿qué voy a decir? Escucho hablar, claro que llegan otra vez conmigo, y me dicen, ¿gustas hablar? Bueno, me solté, no a hablar, a llorar. Claro. A llorar y a llorar, pero sentí la confianza de llorar. Yes. Entonces yo digo que iniciamos primero con la confianza, ¿no? Para poder procesar con la conciencia, la libertad y la responsabilidad. Digo, pero fíjate que ahí ahorita que estás hablando de eso, no solamente te da la confianza, porque más que todo siento yo que ahí es la seguridad de poder hacerlo ahí sin que nadie te juzgue. Eso claro. Lo veo yo más como seguridad. Pero sí te da confianza, y creo yo que por ahí va, el ver a otras personas que han pasado, como decía ahorita hablaba Mariana del victimizarte, ¿no? Entonces, de ver a otras personas que han pasado lo mismo o peor que tú, y que van bien, que están recuperándose, que se están reconstruyendo, que están encontrando su sentido de vida. Entonces eso te da confianza a ti, sí, que también lo puedes lograr, ¿no? Mariana. Qué importante esto que las dos comparten. Gracias, Yunuen, por lo que compartiste de ese primer, ¿no? Tu primera experiencia ahí y ese sentimiento y lo que también tú dices, Belia, porque de nuevo, ahí se está haciendo logoterapia, porque lo que se busca es justamente un ambiente seguro, un ambiente donde no soy juzgado. O sea, un logoterapeuta justamente busca la aceptación, necesita que el paciente se sienta aceptado incondicionalmente, ¿no? Es muy compasiva, es muy de contención, es muy de respetar el ritmo de cada quien, de saber escuchar. Y justamente lo que me gusta de la logoterapia en este mundo actual es que creo que rescata el valor, me voy a atrever a decir el valor del sufrimiento y del dolor. Lo digo así porque ya sabemos que a raíz del dolor y el sufrimiento hemos crecido, hemos madurado y nos hemos vuelto más humanos, ¿no? Quienes hemos pasado por ahí. En ese sentido lo llamo un valor. Pero además es parte de la condición humana. Si vivimos en un mundo que niega el dolor, que le incomoda el dolor, que lo hace a un lado, entonces quienes estamos sufriendo
sufrimos doble, porque sufrimos nuestra pérdida o cualquier situación que estemos viviendo, y además sufrimos porque no sentimos la confianza de poder expresarlo, porque sentimos que vamos a incomodar al otro, ¿no? Me da mucha risa porque cuando simplemente lo hacemos todos en una llamada, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿No? O sea, esta tendencia a tener que decir bien, ¿no? En una sociedad que está orientada hacia el bienestar, hacia la felicidad, hacia el éxito, ¿qué pasa cuando las cosas no están saliendo así? Es como si no estar bien estuviera mal, ¿no? Y no necesariamente es así. Al integrar el dolor y el sufrimiento como parte de la vivencia humana, parte de la experiencia humana, lo estamos de cierta forma normalizando. Y el estar en un grupo así donde puedo hablar libremente de todo esto y sentir, ay, esto es humano, esto también le pasa al otro, esto sí es normal, ¿no? Normal dentro de lo anormal de mis circunstancias. ¿Cómo puedes ayudar con la logoterapia en esta parte? Estamos hablando, no sé si sea la palabra correcta o no, de lo positivo, ¿no? De la manera donde transformamos el dolor de una u otra manera con un sentido de vida, que es donde hablo también por Belia, hablo por mí, pero en este camino hemos transformado ese dolor en alegrías, en amor, todo lo positivo y todo lo bueno que podemos encontrar, y es desde el corazón. Hoy estamos en este programa compartiendo nuestras experiencias con expertos que nos han ayudado o que nos siguen ayudando el día de hoy, ¿no? Estas herramientas. ¿Qué pasa con las personas que se quedan con el dolor? Que ha pasado el tiempo, como la logoterapia, porque hablamos ahorita de que si tiene conciencia, que si tiene aceptación, si tiene libertad, todo. Pero las personas que no están viendo, no están transformando ese dolor y lo están quedando y llevan 2, 3 años, 4 años sin querer compartir, ni sentir, ni aceptar. Yo creo que esto es importante, la logoterapia, ¿cómo ayuda a estas personas? Híjole, pues es que las personas primero tendrían que estar al alcance, digamos, de la logoterapia, ¿no? O que la logoterapia pudiera llegar hacia ellas, ¿no? Porque sí, claro que muchas veces cuando vivimos un dolor tan profundo, tan intenso, lo que necesitamos al principio a veces sí es retraernos, ¿no? Sí necesitamos a veces esos espacios de yo conmigo, o como dicen, me meto a mi cueva a lamerme mis heridas, ¿no? Y me puedo quedar mucho tiempo en ese dolor, como dices. Tengo pacientes que me hablan de que ya están hartos del mismo discurso, de lo monotemático. O sea, se volvió el tema y lo único que puedo ver a mi alrededor, ¿no? Se vale estar así por un tiempo, pero llega un momento en que ya es demasiado incómodo, ¿no? Yo lo que quería decir es que cuando vivimos una pérdida, sin duda tocamos el vacío, ¿no? Esto también es algo que aborda la logoterapia, la sensación de vacío, lo que es el vacío existencial o el vacío de sentido. En este momento, mi vida no tiene sentido. En este momento, además, me desconozco, porque uno siente que ya no es el mismo, ¿no? A veces decimos que cuando vivimos una crisis existencial de esta magnitud, es como pasar la noche oscura del alma, se llama. Y es esta como sensación de estar en el limbo, que es entre una parte de mí está muriendo y una parte de mí todavía no ha nacido, ¿no? Porque cuando pierdo a alguien, yo pierdo una parte de mí mismo. Y entonces por eso me tengo que reconfigurar. Para esto se necesita mucho como paciencia consigo mismo y autoconocimiento. Y de nuevo, como abrirse estoy pasando por este proceso, pero confiar en que me estoy convirtiendo en una nueva versión mía. Finalmente el duelo es transitar, es una transición entre el que era yo cuando mi ser querido estaba físicamente, claro, y el que voy a ser una vez que ya acepto toda esta vivencia, lo integro a mí de otra manera y
y aprendo a vivir sin él de esta manera, ¿no? O sea, es toda esta transición. Pero bueno, es más o menos, perdón, es más o menos como hablar de de la reconstrucción, ¿no? Y yo siempre les digo a las personas cuando estamos en grupo, a mí y pues a la gente, ¿no? Que me topo, es que esto del duelo te cambia, ¿no? Te cambia, te transforma. Sí. Y tú decides, o bueno, no sé si esté correcto es decirlo así, ¿verdad? Pero o te conviertes en una mejor persona, Sí. o te conviertes en un amargado. Yo creo que no hay de dos, no hay mucho de dónde escoger. Y conozco las dos partes. Y eso sí, Claro. ¿ves? ¿No? Y eso conocemos sí dos partes igual. Exacto, y eso sí es una decisión. Entonces yo no sé qué tan correcta sea esta visión de nosotros o mía de decir, es que yo no encuentro otra, o sea, o me convierto en una mejor persona y tomo de esto para poder sacar lo mejor, Sí. o me amargo y me quedo en mi dolor y autoflagelándome, autocompadeciéndome. Pues yo, gracias a Dios, decidí decir, no. Yo cuando conocí a Compañía dije, ok, y aquí soy. Ni eres la única ni la que sufre más en el mundo, así es que vamos a ver qué podemos hacer con esto. Y luego preguntarte, junto con esta pregunta, me gustaría ver qué tiene que ver todo esto y explicarnos más o menos los términos, qué es la diferencia con la trascendencia y el sentido de vida. Ah, ok. Claro que sí. Ahorita hablamos de eso. Es que me encanta lo que acabas de decir, ¿no? De cómo podemos, ahí volvemos a la libertad de elegir una actitud. Esto me va a ayudar a crecer, voy a ser mejor o me voy a amargar. De nuevo es eso, ¿no? Apelar a la libertad. Yo elijo, yo puedo elegir qué hago con esto. Hemos perdido a un ser querido, nos damos cuenta justo de las lecciones más importantes que nos enseñan es que somos mortales, que nosotros también nos vamos a morir. Entonces, de cierta forma, nos invitan a vivir plenamente, sí, a tratar de vivir mejor y no amargado, ¿no? El tiempo que yo tengo aquí es lo más valioso que hay. ¿Y cómo voy a sacarle el mayor provecho? Podemos volver a la pregunta que me hiciste, Belia, tenía que ver con trascendencia, ¿no? Sí, o sea, okay, porque queda un poquito la duda de qué es trascender, okay, qué es el sentido de vida. Sí. Si viene junto, ¿no? Si viene junto el trascender y el sentido de vida. ¿Cómo lo llevamos? Ayer llegamos a la conclusión que probablemente el sentido de vida como que es un medio que te ayuda a trascender, a encontrar, a tener esa trascendencia. Ese llegamos ayer a la conclusión, pero pero bueno, pues como que es muchísimo más amplio y profundo que eso, ¿verdad? Ok, mira, como decíamos hace ratito, cuando vivimos una situación así, es muy fácil quedarnos, ya sea en postura de ¿por qué a mí? ¿No? Y observándonos constantemente a mí mismo. No me gusta tanto usar la palabra víctima porque también ya la hemos satanizado, ¿no? Pero a veces sí nos sentimos víctimas de lo que nos está sucediendo, ¿no? Entonces, o bueno, veámonos como seres dolientes, ¿no? A veces nos podemos quedar atorados en eso. Solo me observo a mí, solo estoy observando mi dolor, solo estoy observando mis carencias, mis pérdidas, lamentándome por ello. La logoterapia invita, eso se llama, digamos, hiperreflexión. Es en lo único que estoy pensando. Nos invita a la de-reflexión, que es, voy a tratar de mirar más allá de mí mismo. Voy a tratar de poner mi atención más allá de mí mismo. Y la manera de lograr eso es a través de la autotrascendencia. Yo estoy orientado, así estoy constituido para ir hacia afuera de mí. Somos seres abiertos. Estamos hechos para salir de nosotros mismos hacia el mundo y hacia el otro. Entonces, la autotrascendencia es, salgo de estarme observando solo a mí mismo, salgo de mi cuevita y voy hacia una causa o hacia otros seres humanos, ¿no? Y en el hacer eso, cuando salgo de la soledad al encuentro,
justamente eso es una de las vías del sentido. Eso, a su vez, le va a dar sentido a mi vida de nuevo. Claro. En el vínculo, en el ayudar a otros desde mi experiencia. Yo no elegí vivir esto. Yo no elegí vivir esto, pero sin querer me volví experto en el tema. Me volví experto porque lo experimenté. Y entonces, el darme cuenta que puedo hacer algo con ello y que no, y resulta que no soy la única persona que ha vivido esto. Entonces puedo de pronto encontrar a otros seres en el mundo, que es justo lo que pasa aquí, ¿no? En Acompaña. Y desde mi experiencia aportar, enriquecer, así como aprender de la de otros, ¿no? Pero todo eso le da sentido a mi vivencia. Y a Fíjate que a mí todo este dolor, este proceso, pues el sentido que nos ayudó, que nos ayuda, acompaña, es ese. Darle el sentido de vida, ayudando y acompañando a otras mamás. Los días que yo estaba, que no quería levantarme o que quería llorar y quería cerrarme en las puertas, y aunque mis hijos estuvieran diciendo que quieren comer y algo, yo no quería, pero sonaba mi teléfono, no lo tomaba, sonaba otra vez y así, hasta que contesté, y era una mamá, ¿no? Era una mamá que necesitaba ayuda, que necesitaba el apoyo, y yo estaba derrotada, pero la escuché, y eso me hizo otra vez irme para arriba, ¿no? Decir, estoy en un trance donde nos acompañamos, y me ayudó mucho también, digo, esas llamadas de que me buscaban, y me siguen buscando y todo, a salir adelante y ayudarnos, acompañarnos, ¿no? Junto con este dolor. Entonces va de la mano todo lo que hace, acompaña lo que se ha ido creando, ¿no? Ayudarnos, claro. Ayudarnos y acompañarnos. Sí, te lo prometo que yo lo que he vivido en Acompaña y de lo que he sido testigo es de que ahí se vive la logoterapia, ¿no? Se viven los principios de la logoterapia. Mariana, déjame te pregunto otra cosa, porque yo sigo con el tema de la trascendencia, porque ayer tuvimos una plática de eso, por eso traigo ahí bien clavado el tema. Claro. Pero pudiéramos decir que cuando tú logras transformar todo este dolor en un amor que ya no lo puedes contener y que se derrama y que se sale y salpica a todos los demás. Esa podría ser la trascendencia. Absolutamente. Me encantó la manera tan poética en que lo describiste, ¿no? Este amor que se derrama y que salpica. Es que sí, porque no está hecho para mí, está hecho para darlo, está hecho para otros, ¿no? ¿Para qué lo voy a contener en mí? ¿De qué me sirve, no? Justamente es eso. Y la autotrascendencia es esto de tender puentes entre una existencia y otra, que es lo que te pasó a ti, Juno, con esa llamada que recibiste, ¿no? Yo tiendo un puente entre mi existencia y la otra y creamos este vínculo, ¿no? Y este amor lo puedo canalizar, lo puedo ofrecer, lo puedo, ¿no? Entregar, donar, y lo curioso de esto del amor es que entre más lo damos, no nos sentimos vacíos, ¿no? No nos empobrece el darlo, nos enriquece, recibimos muchas cosas sin darnos cuenta a cambio. Belia comenta que hay que derrochar el amor, y hay personas que se quedan con ese amor, con ese dolor, perdón, con ese dolor se lo quedan interno. Fíjate que acabo de ver un pedacito de un artista que hablaba de algunas cosas de su vacío, de su soledad, y dijo algo que me encantó. Dice, Dios no me quita las tormentas, pero me da un paraguas. Y yo siento que Acompaña, y cada uno de los que estamos, por ejemplo, en los grupos, somos un paraguas unos de otros. Claro. Y probablemente por aquí en esta parte no tan hermosa de hablar del sentido de vida, de la trascendencia, del amor, de esta cosa tan maravillosa que es la logoterapia, que ya me quedé pero bien clavada. Yo ya quiero saber más, yo ya quiero saber más. Sí. Fíjate, volviendo un poquito a este sentimiento de vacío, porque estamos hablando de qué pasa con las personas que no buscan ir hacia afuera. Eso. Yo creo que todos hemos experimentado ese sentimiento de vacío, justamente porque es algo humano, ¿no? Es inquietante, es incómodo, y es así porque exige ser llenado. Ahora, el problema es que muchas veces lo llenamos de las cosas equivocadas, ¿no?
cuando salimos a llenarlo, bueno, justo de cosas, ¿no? De cosas materiales, de cosas superficiales o de distracciones para ya no sentirlo, etcétera. Entonces aquí la clave es saber que ese vacío no me habla de que esté algo mal en mí, no hay nada patológico en mí, me habla de una auténtica necesidad humana de buscar sentido. Y o sea, ¿cómo decirlo? El vacío es la condición necesaria que nos va a poner en el camino de buscar sentido. Claro. Y entonces, y el sentido se encuentra justamente fuera de mí y en los otros, ¿no? En los demás, a través del amor. Híjole, Mariana, ya por último, porque se nos está acabando el tiempo, pero tengo una gran pregunta para ti. Sí. Hay gente que se aferra al dolor, que se aferra a la culpa, que se aferra a un enojo, se aferra a no querer salir del dolor y todas estas emociones tan fuertes, porque piensa que si se recupera, suelta a su ser querido, va a dejar de amarlo, va a dejar de recordarlo, lo va a olvidar, y que es la única manera que siente que lo une a él. ¿Cómo podemos trabajar esta parte, Mariana? Oye, acabas de decir algo importantísimo, ¿no? O sea, el saber que quienes hacen eso es porque creen que eso es lo que mantiene su vínculo, ¿no? Con la otra persona. Mientras más tiempo yo esté sufriendo, mientras más tiempo yo me sienta culpable, mientras más yo me castigue por esto, más te voy a demostrar mi amor por ti, ¿no? O el dolor que siento de que ya no estés. O sea, sí, como dices, es una manera de mantenerte vinculado. Aquí el tema es ver que sí, el duelo, bueno, lo que me encanta del enfoque logoterapéutico dice que en el duelo se refleja nuestra riqueza. Es decir, si algo me está doliendo, si yo estoy llorando la pérdida de un ser querido, es porque hubo algo valioso en mi vida. Hubo algo valioso, ¿no? Que estoy perdiendo, pero hubo alguien valioso y por eso debo de estar agradecido. O sea, el dolor que yo siento sí es, digamos, el precio por haber amado, por haberme implicado, por haberme involucrado con esta persona. Y mi dolor es reflejo de ello y vale la pena penar por quien se ha amado. Sí. Pero también, lo que decíamos hace rato, nos están invitando a vivir desde su muerte. O sea, no tendríamos que sentirnos culpables por seguir viviendo. Y algo que aprendimos es a honrar a nuestros seres queridos viviendo de la mejor forma que podemos o de lo que aprendimos de ellos o no sé, ¿qué queremos hacer con nuestro tiempo limitado? Fíjate que yo vuelvo a recalcar, ya llevo varios programas, pero tal vez me siento orgullosa ahorita donde estoy parada y es donde yo llego y honro a mi hijo el día de hoy, sí, que ya trabajó en una funeraria. Entonces, llego y es donde está mi hijo, o sea, es donde está Bastian, ¿no? Ahí está. Que llego y tal cual llegué hoy y le dije, gracias, Bastian, gracias por iluminarme este camino. Eso. Gracias por iluminarme. Le doy su beso en el nicho y me voy. ¡Wow! ¡Qué rico! Ahorita me dejas y lo comparto porque, híjole, pues es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte, pero es lo que me ha dejado y es lo que me ha hecho de mí. Y he agradecido aún más situaciones que paso en vida que tienen solución y recuerdo ese momento donde no hay solución, que ahí está en ese nicho, ni cómo sacarlo, ni cómo hacerle, ni nada. Entonces ese dolor lo transformo en una luz, en un amor, en seguir adelante y gracias a ti que veniste a mi vida y con ese corazón y con ese amor que te tengo hacia ti, lo agradezco, ¿no? Entonces, tal cual hoy que realicé ese ritual de lo que llego siempre al trabajo y voy directamente al nicho, le doy su besito y me voy, sigo mi día, tal vez ya no me despido en la tarde, no nada, pero ya llegué y ya lo saludé. Entonces, esa parte, lo que estás comentando, cómo transformar ese dolor, ¿no? O cómo lo demuestras.
Qué maravilla. Es que fíjate, ni siquiera no me tienen que hacer estas preguntas porque ustedes mismas lo están haciendo, lo están viviendo, ¿no? Son testimonio de ello. Qué valioso es reconocer las cosas que no puedo cambiar, ¿no? Y también ver toda mi área de oportunidad donde sí, ¿no? La muerte de un ser querido es lo que llamamos una situación límite, ¿no? Nos está enfrentando a una situación que me hace sentir toda mi fragilidad, mi vulnerabilidad, mis propias limitaciones, hasta donde ya no puedo hacer más, lo que no pude controlar, etcétera. Pero lo paradójico de estas situaciones límite es que nos limitan de una manera, pero en el ámbito espiritual nos desplegamos absolutamente. Es cuando decimos, desde ahí crezco. Y ahí es donde me gusta mucho retomar la palabra, bueno, el concepto de resignificar. Porque muchas veces cuando perdemos a alguien nos desean pronta resignación, ¿no? No sé a qué les suene eso. Horrible. A mí me suena horrible. Resignarse es como decir, ni modo, ya me pasó y ahora voy a sufrir toda la vida. Ya qué más. ¿No? Pues yo no me resigno. No, claro que no, ¿no? Y entonces a mí lo que me encanta... Me pone la piel chinita de acordar de resignarse. Sí. Y entonces, pero si diseccionamos esa palabra, resignación, es como volverle a asignar un significado. Resignación, le voy a encontrar un nuevo significado, un nuevo sentido a esta vivencia. A mí me gusta verlo así, ¿no? Entonces, resignificar todo lo que acabas de compartir, Yunuen, y pues, las dos. O sea, cuando yo puedo llegar a un punto en el que ya puedo dar gracias a esa vivencia, puedo darme cuenta de que hoy valoro más que nunca el tiempo, hoy valoro más que nunca los momentos, hoy valoro más que nunca el poder servir, el poder ayudar a otros, porque desde mi dolor me he vuelto más compasivo. Cuando uno sufre, ya no te es indiferente el sufrimiento ajeno, ¿no? No te puede ser indiferente. En ese sentido te vuelves más compasivo. Y surgen estas ganas de ayudar y la vida ya toma toda otra dimensión y riqueza y muchas cosas, ¿no? Que estoy segura que han vivido. Claro, bellísimo todo lo que nos compartes, de veras muy, muy enriquecedor. Yo me llevo muchísimas cosas del día de hoy. Nos gustaría volverte a invitar. Proponnos un tema de la logoterapia que creas que necesitemos así profundizar y te volvemos a invitar con el favor de Dios pronto. Muchísimas gracias, Mariana. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por haber estado el día de hoy con nosotros. Y pues nos despedimos entonces con... Muchas gracias, Mariana, de verdad. Gracias y por transformar el dolor, transformarlo y darnos esas herramientas, esas palabras que la verdad no las tenemos a diario, que fueron muy importantes esas 3 herramientas. Muchísimas gracias, de verdad. Oye, como en ninguna plática nos queda mejor nuestro lema el día de hoy. ¿Qué es? Como en ninguna plática. ¿Qué es? Sí, el amor es más fuerte que el dolor. Absolutamente. Y ya nada más para despedirme rapidísimo, ahorita que decían esto de transformar, les quiero nada más decir una frase más que me encanta de la logoterapia, que es, estas situaciones nos invitan, y ustedes son testimonio de ello, a transformar una tragedia en un triunfo personal, ¿no? Me encantan las 3 T's, transformar tragedia en un triunfo personal. Eso es lo que podemos hacer a través de la logoterapia, a través de descubrir el sentido, a través de lo que sí queda, ¿no? En nosotros. Correcto. Pues muchas gracias. Gracias, Mariana. Un beso, un Gracias. abrazo a las 2. Cuídense. Nos vemos pronto. Claro que sí. Si Dios quiere. Pronto.